Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema Déjate amar con Andrés Brand, una versión de Andrés Brand, pero recordemos que el tema original que se hizo famoso en Venezuela en la década de los 80 fue el de Guillermo Dávila, Déjate amar, un poco más movidito que esta versión, pero esta versión no deja de sonar muy bien en este momento en el programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. El 80% del país bajo las aguas, en lluvia fuerte en Venezuela, gran parte de Colombia también sometida al tema de las lluvias. Y obviamente, pues este tema entra suavecito, como para ir calentando un poco el ambiente dentro del programa. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en toda Colombia y Aruba, 4 de ellas en Colombia, la otra en Aruba, para llevar la señal abierta de nuestro programa Siempre Venezuela. Pero también contamos con un equipo que ha hecho posible esta transmisión. En los controles, en las emisoras están Roberto Berchán, Roberto Alexis Rojas y Alex Meneses. También en la producción Vanessa Chacón. En la parte de redes sociales y apoyo técnico, Camilo García, nuestros corresponsales, tanto en Colombia como en Venezuela, y también su servidor, Alan Peralta, llevándoles a ustedes los comentarios de las informaciones más importantes del momento. Como les dije, Venezuela, el 80% del país en una condición de lluvia muy fuerte, en una condición difícil que está sacudiendo el país. Y también, por otro lado, tenemos en Colombia también lluvia fuerte, y esto está afectando obviamente el tema de las comunicaciones y también la recepción de nuestra señal. Pero bueno, haciendo el esfuerzo, navegando a través de las redes y llegando a nosotros, está Carlos Uzcategui Miura, quien les damos la bienvenida, como siempre, al inicio de cada programa. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan, y a toda la audiencia del programa Siempre Venezuela, a esta hora con un frío y fuertes lluvias, a esta hora en la capital. Lamentándolo mucho, a veces la señal se escucha muy mal. Bueno, pero muy bien, Alan, alegro. ¿Y tú cómo te sientes? Bueno, bastante positivo. Las lluvias ayer, otra vez noticia, Carlos, qué lamentable lo que está pasando en Venezuela. El impacto sobre la infraestructura es incalculable. Ayer tuvimos reportes de muertes en el estado Vargas, en Venezuela. Allí en La Guaira, las lluvias provocaron un derrumbe y este se llevó una vivienda con por lo menos 3 personas, 2 niños y la mamá de estos niños que fallecieron en este hecho lamentable. Pero también tenemos reportes de la inundación del hospital de Guatire, que se inundó dentro de las instalaciones, afectando no solamente al personal, sino a los pacientes. También se quedó este hospital sin energía eléctrica. Y tenemos reportes de daños en las carreteras de Venezuela, de hundimientos, de fallas de borde, es decir, un total colapso de infraestructura que, te Del digo, pavimento. sí, en la situación actual del país va a ser difícil recuperar. Va a ser muy difícil, Alan, porque los costos, tanto económicos y dolarizados de la infraestructura, y aparte de que no hay personal calificado y no hay tampoco un personal cualificado, aparte de todo, que sea especialista en desastres naturales, está causando mucha, pero mucha situación de tragedia en todos los estados del país. Fíjate lo que está pasando en el estado occidental, en el Zulia,
donde varios tramos de la carretera de la vía Machiques-Colón y el municipio fronterizo con Colombia, Casigua el Cubo, están actualmente sin paso positivo, es decir, tienen restringido totalmente el paso. Pero en ese municipio que tiene más de una década que no le han hecho absolutamente nada, hay razón para decir están totalmente bloqueados. Alan, el país está desbordado con estos torrenciales aguaceros, lo mismo que ha pasado en la capital, y se esperan fuertes lluvias hoy después de las 2, 3 de la tarde en diferentes estados del país. Grave. Y esperemos que los alcaldes en un momento dado, cónchale, hagan algo por sus comunidades que están bastante críticas. Bueno, te cuento que nosotros tenemos la visión desde la perspectiva urbana de las principales obras de infraestructura y canales de comunicación en Venezuela, pero hay que ver lo que está pasando en las vías terciarias, aquella vialidad agrícola que está totalmente también colapsada. Yo he visto en el estado Mérida, he visto videos desde el estado Mérida en donde los propios campesinos, los propios productores agropecuarios han tenido que sacar pico y pala para abrir sus carreteras porque si la respuesta oficial no llega a las vías principales, imagínate las vías terciarias que son las de la vialidad agrícola. Bastante lamentable. Y esto no es la primera vez, esto tiene muchos años, Alan. Esto pasa más de 2 décadas que tanto el gobierno rojito ha hecho caso omiso a esta situación, sobre todo con la zona de agricultores. Ahora imagínate tú el paso de ganado, porque la agricultura son pasos normales. Ahora, en el paso de la ganadería, que es donde está más fuerte por el peso de los animales, por los vacunos, por el ganado porcino también, ellos tienen que obligatoriamente ir caminando a paso de peso bruto y van rompiendo la carretera. Alan, ellos no tienen absolutamente nada, lo que es el estado Mérida, el estado Trujillo, sobre todo las zonas ganaderas del sur del lago. Es decir, que esto la semana que viene, y si, como dice el INAMEX, que van las lluvias a arreciar hasta el mes de noviembre, nos imaginamos este grave y tórrido aguacero que seguirá dando que hablar en los próximos días. Carlos, mira, y hay otra circunstancia, el tema de los alimentos, de la alimentación del pueblo venezolano. Si los productores agropecuarios no pueden sacar la producción, si no pueden sacar arrimar la leche a las factorías, o la carne, o los vacunos, los animales a las factorías, producto de las lluvias, lo que se ve a corto plazo en Venezuela es un incremento sustancial del precio de los productos alimentarios y sobre todo también el tema de una presión inflacionaria sobre ya debilitado sueldo del venezolano. Bueno, se nos cayó la señal con Carlos Cate y el Miura. Pero bueno, este es el análisis que uno puede hacer a corto plazo. Estas lluvias han dañado la infraestructura, tienen debilitada la infraestructura de comunicación terciaria en Venezuela, pero también van a generar una situación de fallas de abastecimiento en la producción de alimentos en el país y obviamente pues esto encarecerá los alimentos en Venezuela y esto una mayor presión inflacionaria y debilitamiento del salario mínimo, del salario básico de Venezuela, Carlos. Los costos subirán, Alan, los costos subirán y eso para nadie es un secreto. Acuérdate que el país está más que dolarizado y, por supuesto, la Asociación de Paperos de los Andes, incluyendo Táchira, Trujillo, parte del estado Mérida, que están bastante vulnerables en ese sentido, no tienen en absoluto la manera como bajar la producción, ya que los caminos, tanto como lo dices tú, vías nacionales, vías municipales y las terciarias están totalmente colapsadas. ¿Qué pasará ahí? Esto tiene en un momento dado que el gobierno apoyar a nuestro campesinado y por supuesto al sector agrícola. Ojalá que, como lo dices tú, Alan,
no se encarezca más, porque cada día o cada semana van colocando precios nuevos a los productos que están en el país. Pero según el gobierno, estamos adelantados ya en producción agrícola. No sé en qué país, Alan. Quisiera saber en cuál país está la producción agrícola en levantar. Bueno, según Delcy Rodríguez, ya nosotros estamos en vía de la independencia alimentaria. La verdad verdadera es que esto es lo más falso que un billete de 25. Pero bueno, allá ellos que se creen sus mentiras. Carlos, 100 años del natalicio del hombre que camina. ¿Usted sabe quién es el hombre que camina? Hermano, mis dos votos principales fueron por él. Se llama Carlos Andrés Pérez, 100 años. tachirense. 100 años ya de su natalicio y lo han celebrado y lo están celebrando con eventos de todo tipo, análisis, revisión de su historia, revisión de lo que hizo en el país. Y a Carlos Andrés se le puede criticar muchas cosas, pero por lo menos Venezuela o el psiquis de la mayoría de los venezolanos lo asocia con bonanza, con prosperidad, con obras, con logros. No sé qué piensas tú sobre el tema de Carlos Andrés. ¿Lo meto en problemas con eso? No, no me vaya a meter en problemas porque la verdad es esta. Carlos Andrés logró hacer algo que hasta el momento ningún país de Latinoamérica, ni siquiera los propios Estados Unidos lograron tener aquellas becas del plan Gran Mariscal de Ayacucho. Muchas personas fueron graduadas en diferentes escuelas de Europa, Francia, Italia, Noruega, España, Estados Unidos, Canadá. En Australia, Carlos Andrés dejó legados, Alan, legados que hasta el momento ningún presidente ha podido superar esa etapa. La beca escolar, el vaso de leche, las infraestructuras de las empresas lácteas, sobre todo el sector económico. Creó el ICAC en su primer gobierno, que por cierto, como se llamaba el ICAC, Hugo Chávez Frías lo eliminó porque parecía que se llamaba mucho Carlos Andrés. Con Carlos Andrés se hablaron de las mejores escuelas públicas, el acordonamiento y muy trazo que le hicieron a las universidades, sobre todo en las infraestructuras, laboratorios vivenciales, estacionamientos que no los tenían en muchas formas las universidades de Venezuela, pero sobre todo el ícono del país que fue Carlos Andrés, lograr la nacionalización del petróleo, del hierro y poder colocar a las empresas básicas del país a un estándar internacional, creando nuevas economías en el país. Alan, Carlos Andrés dejó un legado, eso no hay discusión. Pronto tendremos en el programa, y lo tendrás tú a mano, a Héctor Alonso López. Conversé con él esta mañana, que es el hombre más conocedor, el hombre que llevó a mano hasta el momento del funeral a nuestro querido expresidente Carlos Andrés Pérez, hoy cumpliendo 100 años. Héctor Alonso era el delfín de Carlos Andrés Pérez. Sí, Era presidenciable. En su momento total, en era su momento. presidenciable. Pero fíjate una cosa importante, es que Carlos Andrés también contó con una generación de venezolanos destacados, un Dream Team prácticamente, con Sucre Figuerela, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el hombre desarrollador de Guayana, de la zona industrial y del desarrollo de las empresas básicas de Guayana. No había hombre que amara más a Guayana que al Estado Bolívar, que Sucre Figueroa. Sucre Figuerera. Este hombre, su sueño era convertir al Estado Bolívar en la potencia industrial y económica de Venezuela, más allá del petróleo, fíjate. Sí, y fíjate que él fue el copartícipe de los nuevos rumbos que tomaron ellos cuando la extinta empresa Alcalza, ¿te acuerdas? Y también de la empresa ferrominera del Orinoco, que por cierto los chinos la acabaron, la derrumbaron, como dices tú, llegaron, los tocaron los rojos rojitos y se volvieron unos corruptos de primera. Pero Bolívar estaba en la capacidad de lograr hacer esto gracias a su Figuerela del país, más que la propia Valencia, donde está la zona industrial del país. Pero estos son los legados que sobre todo la beca escolar. Bueno, Alan, yo y creo te que tú te cuento acuerdas de esa que beca escolar. recordando un poco la historia, a Carlos Andrés lo destituyen por esa acción legal de demanda de su presunta participación en hechos
no de corrupción, sino el hecho de traslado irregular de partida presupuestaria para financiar el retorno de la democracia en Nicaragua. Una cosa que de verdad a la gente se le olvida. Pero el monto, fíjate qué cosa, Carlos Andrés ha salido reivindicado con este gobierno del chavismo. Totalmente. Totalmente reivindicado, porque Carlos Andrés era un niño de pecho. A Carlos Andrés creo que se le acusó si mal no recuerdo, aclárame eso también, Carlos, creo que por 28 o 38 millones de dólares lo hicieron esa acusación que al final lo destituye. Exacto, Pero esa fue la cifra, 38 millones de dólares, que eso lo gasta Diosdado en dos pares de zapatos. una cosa ridícula comparado con la corrupción del chavismo. Es que el chavismo ha tenido la acción de reivindicar el nombre de Carlos Andrés Pérez. A Carlos Andrés, hay obviamente una leyenda negra que acompaña al hombre, pero Carlos Andrés Pérez hoy luce como un demócrata declaro, un hombre de sobredimensión y obviamente esa alerta que hizo sobre la llegada del chavismo al poder luce como una sentencia que permanentemente le recuerda al país cómo Venezuela se equivocó con el chavismo. Totalmente. Carlos Andrés pudo haber tenido sus puntos agoreros, pero también logró algo que se llamó dar a conocer el país en la bonanza. Muchos lo llamaron la Venezuela saudí en su tiempo por los ministros de petróleo, pero tuvo los mejores equipos de trabajo, economistas de primer orden, cuando Venezuela era otra, Alan, cuando Venezuela tenía el esquema internacional como país productor, país empresarial y como país puntuar en empresas básicas. Hasta el momento lo sigue, como lo dices tú, le están dando las aloas al extinto Carlos Andrés Pérez. No, en estos 100 años, pues ha sido motivo de reflexión. ¿Recuerdas IESA Boys, el equipo económico que se había lanzado con la Gran Venezuela? Ese proyecto, si tú lo analizas con el tiempo, uno dice, en el momento fue muy criticado, pero si tú lo analizas con el tiempo y lo comparas con lo que pasó con el chavismo, uno dice, la vía era precisamente la que estaban planteando los IESA Boys, en la cual estaba Miguel, se me fue el apellido, Rodríguez, Miguel Miguel Rodríguez. Rodríguez, Miguel Rodríguez, estaba Ricardo Osman y estaba también otras figuras preclaras del país, unos jóvenes en ese momento En ese momento. que estaban lanzando a Venezuela hacia el siglo XXI. Uno dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si el gobierno 2, Carlos Andrés II, hubiese logrado implementar sus políticas macroeconómicas? ¿Qué sería hoy de Venezuela? No hubiese existido el chavismo, para empezar, porque los pueblos empiezan a desesperarse y a tomar malas decisiones cuando la bonanza no llega. El gobierno que le sucedió, no el de Velázquez, que fue temporal, sino el gobierno de Rafael Caldera, no cubrió esas expectativas y le abrió la brecha a este régimen que nos ha destruido y ha acabado con Venezuela. Pero, ¿qué hubiese pasado? ¿Te imaginas? Alan, Venezuela iba encaminada a una situación muy diferente dentro de lo que era el factor latinoamericano, porque tendríamos que hablar sobre todo de las empresas, ¿no? El proyecto macroeconómico era la punta del iceberg del presidente Pérez y de su gabinete ministerial en ese momento. Ahora, uno de los puntos más fuertes que también a él le dieron las puñaladas traperas por la espalda fue cuando el 0,35 por el valor del combustible. Ahora fíjate, eso fue hace tantos años. Hoy día, ¿cuánto ha aumentado el combustible, la gasolina en Venezuela con el régimen de Hugo Chávez Frías y ahora con Nicolás Maduro? Esto es un escándalo, porque al lado de lo que quería hacer Carlos Andrés, simplemente eran por 6 meses hacer una comprobatoria para poder lograr una ficha petrolera dentro de los factores de la OPEC.
Hoy el tiempo le dio la razón tanto a Miguel Rodríguez, que lo llamaron Paquetico Rodríguez en su momento, pero sencillamente, Alan, el hombre tuvo la razón. Muchos no saben o no conocen la historia de Miguel Rodríguez, pero Miguel Rodríguez hasta el momento todavía sigue siendo el economista número 103 a nivel mundial, pero tuvo razón. Y la hegemonía que tuvieron en ese momento los gabinetes ministeriales, tanto de las empresas petroleras y empresas básicas de Venezuela, era irrumpir en un factor económico que iba a traslucir economía muy, pero muy acelerada para el país. Pero tal como lo dijiste, muchas personas estaban a la espera, estaban como caimán en boquecaño, esperando una situación diferente, pero para eso hubieron los que son los puntos que no fueron los de control y se le escapó de la mano al ministerio que manejaba en ese momento el presidente Carlos Andrés Pérez, pero siempre tuvo la razón. Bueno, reivindicado o no, ahí están 100 años del natalicio de Carlos Andrés Pérez y hoy la gente lo añora. Yo te aseguro que mucho de los adecos, muchos de los copellanos de su momento, mucha gente que lo adversó políticamente, Le da la este, razón. le da la razón. Recuerdo una anécdota de, de este humorista, caricaturista venezolano, Pedro León Zapata, que él dijo que un adversario de Carlos Andrés Pérez políticamente, Políticamente. sus caricaturas eran duras contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés Pérez tuvo el gesto de premiarlo, darle la máxima distinción en Venezuela. Y cuando Carlos Andrés Pérez le dice, ay, Pedro León, ¿quién iba a imaginar que yo te estuviese dando esta distinción? Y le dijo Pedro León Zapata, presidente, el desprestigio es mutuo. Pero fíjate cómo eran las chanzas políticas en ese momento. Pero te Claro, hago una acotación, Alan, te hago una acotación. Ahorita, a esta hora, ahora Venezuela, le están haciendo un homenaje en el Consejo Legislativo del Estado Zulia al presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Y tú sabes quién es el que le está haciendo el homenaje? Un copellano, Osvaldo Álvarez Paz. Es el orador de orden hoy en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. bueno, cosas increíbles. O sea, esa era nuestra democracia. Bueno, había problemas, había fallas, había dificultades, habían errores, habían robos, porque no hay que desconocer que eso generó las circunstancias actuales, pero había respeto por el adversario y se le Sí, había un consideraba eso. respeto. Un adversario político. Pasaban las elecciones y el Adeco de Copellano, el masista, seguían siendo amigos, sin importar la diferencia. Sin Hoy, importar la diferencia. hoy el país que tenemos es un país de odios Hay un odio viscerales. visceral. Sí, sí, odios que uno no logra interpretar a veces y que evidentemente te demuestra cómo hemos retrocedido a la época de las montoneras, prácticamente, a la época en Ya donde tiempo que no oía solamente esa palabra. sí, solamente se Tenía tiempo solucionaba. que no oía esa palabra. Ah, bueno, para que tú veas que siempre estamos revisando el baúl, pero, pero, pero Carlos, eso es lo que da tristeza. Venezuela se proyectaba como una gran potencia mundial y ahí sí podía hablar de potencia, era uno de los principales países exportadores de petróleo y estaba en una condición de verdad bastante sana. El tema de Carlos Andrés y el tema del paso histórico nos da mucho que hablar, pero se nos acabó el tiempo. Carlos, ¿qué vamos a hacerle? No nos queda de otro sino seguir aguantando el aguacero este que está cayendo a esta hora, pero muy sabroso. Bueno, así es. Nos despedimos, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con nuestro programa de la tarde de hoy. ¿Saben usted cuánto debe tener como ingreso mínimo una persona que se quiera convertir en patrocinador de un venezolano en esta nueva política de la administración Biden para ingreso de venezolanos a los Estados Unidos? Pues según el periodista Casto Ocando del portal informativo Primer Informe, una persona que viva en los Estados Unidos y tenga un núcleo familiar de dos personas tiene que ganar 22.887 dólares al año, más
$5.900, casi $10.000 más de ingresos excedentes para poder patrocinar a un venezolano. Así que la cosa no está fácil para muchos que no pueden llegar a esos niveles, pero mínimo, tiene que ingresar $22.887 más $10.000 adicionales para poder convertirse en patrocinador de un venezolano. Y esto tiene que ser demostrable. Allá en Estados Unidos el tema de las rentas es muy controlado y muy vigilado. Así que si una persona pretende engañar al fisco norteamericano y a su vez al Servicio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pues será fácilmente detectado al cruzar la información y obviamente pues puede ser expuesto a sanciones, incluso hasta deportación por mentirle a funcionarios federales. Así que así están las cosas. Para que una persona, un familiar suyo pueda ser patrocinante en los Estados Unidos, tiene que ingresar por lo menos $33.000 al año. Así que, bueno, esta es la situación. Estamos hablando de un ingreso promedio casi de $2.700 mínimo mensuales, aproximadamente. A algunos les quedará cuesta arriba, otros dirán, como dice Marcos Pérez, un tuitero, paso. Yo paso y gano. Así que bueno, ahí están estas circunstancias sobre la situación migratoria en los Estados Unidos. Y Maduro recibió un mensaje del Papa. El presidente de facto, Nicolás Maduro, informó que envió un mensaje al Papa Francisco y recibió la respuesta del Papa, la cual agradeció. No dijo qué es lo que él le pidió, ni tampoco dijo qué fue lo que el Papa le respondió. Pero lo cierto del caso es que agradeció sus palabras, es el camino que seguiremos y ha dicho que tiene un mensaje de bendiciones y de fe para Venezuela del Papa Francisco. Acuérdense ustedes que ayer fue el día de José Gregorio Hernández en Venezuela y a raíz de esta situación del beato José Gregorio Hernández, pues el gobierno de facto ha mantenido comunicación con el Vaticano y recibe también respuesta por parte del propio Papa Francisco, según lo ha dicho Maduro. Se había referido a este asunto durante una locución televisada en la que explicó que celebró en el Vaticano una liturgia en honor al natalicio del médico venezolano José Gregorio Hernández, declarado beato en abril del 2021. Recordemos, asistió en esta representación del régimen de facto a esa actividad en el Vaticano la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, que por cierto está haciendo mucha diplomacia internacional, pero muy poco está haciendo por la ciudad de Caracas. El tema de la basura y el tema ahora de los deslaves y la situación que se ha presentado por las lluvias ha dejado claro que esta alcaldesa, muy bonito, representando a Venezuela en el exterior, muy de actividad religiosa, muy cristiana, muy católica, pero, señora, su principal responsabilidad es Caracas y la principal responsabilidad es hacer vivible una ciudad que cada día se complica más por el tema de la basura y el abandono, también por el tema de las lluvias. Volviendo al tema, Maduro pues ha agradecido estas oraciones del Papa Francisco. Vamos a escuchar en este momento un video de Alexandra Belandria, nieta del asesinado por la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, Leonardo Ruiz Pineda. Lo destaca como testimonio fiel a la democracia, pero hay un mensaje allí, un mensaje que viene desde el propio Leonardo Ruiz Pineda para los venezolanos de hoy día. Escuchemos. Hoy 21 de octubre se cumplen 70 años del asesinato de mi abuelo Leonardo Ruiz Pineda en manos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Leonardo, en aquel momento histórico de gran persecución política, asumió lo que fue la Organización Clandestina por la Recuperación de Venezuela. Y mira lo que tengo aquí. Venezuela bajo el signo del terror, conocido como el Libro Negro, el prólogo de Leonardo Ruiz Pineda, donde se enumeran aquí todas esas detenciones, persecuciones políticas, detenciones ilegales, torturas,
y además se presenta al país esa organización clandestina y de lucha por la recuperación de Venezuela. Estuvo editado por José Agustín Catalá en la época clandestina. Este libro que ven así estuvo escondido durante mucho tiempo, así como se escondieron esos venezolanos hombres y mujeres que lucharon por un país mejor, por recuperar la democracia. Y quiero terminar diciéndoles una frase de mi abuelo que decía así: no he querido hacer de la lucha un instrumento personal de venganza, no obstante que han destruido mi hogar y han perseguido mi familia. Con esa frase, donde no hubo revanchismo, donde no hubo persecución, donde lo que hubo fue organización, valentía, valores éticos y morales y vocación de servicio. Quiero pedirles a todos esos líderes que están luchando en Venezuela, que están dando la cara, que merecen reconocimiento, que sean los que levanten, enarbolen esa bandera de Leonardo Ruiz Pineda y de todos esos hombres, mujeres, jóvenes que han entregado su vida y han entregado su tiempo por una Venezuela mejor. Gracias, soy Alexandra Velandia Ruiz Pineda. Bueno, el mensaje de Leonardo Ruiz Pineda, vigente. Históricamente se habla de su muerte, de su asesinato por parte de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero ha quedado su mensaje que es muy vigente en estos tiempos que estamos viviendo en la Venezuela de hoy. Bueno, cantarás cuando me vaya, tema de Cristóbal Jiménez, un tema que nos evoca la tierra llanera venezolana y sobre todo ese amor inmenso que sentimos por nuestra patria Venezuela. Seguimos ahora en Venezuela siempre, siempre Venezuela. En este momento, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela y también líder de la oposición, se dirige al Consejo Nacional Electoral para exigir una fecha de celebración de las próximas elecciones presidenciales de cara a la contienda del 2024. En esa manifestación, en esa marcha, va acompañado de dirigentes de varios partidos políticos y también organizaciones que apoyan esta solicitud. Guaidó ha sido muy claro: hay que tener fecha de elecciones determinada por el propio Consejo Nacional Electoral, y no solamente la fecha de las elecciones, sino la garantía de que habrá, por un lado, la participación de la migración venezolana que se encuentra dispersa por varias partes del mundo, y también la posibilidad de unas elecciones transparentes y justas, basadas en el informe presentado por la Unión Europea en esa evaluación del proceso electoral de Venezuela. Así que están dadas las condiciones, están exigiéndose las responsabilidades, y Guaidó, pues de cara a esto, ha salido a marchar hasta el Consejo Nacional Electoral durante el día de hoy. Hay información sobre el tema petrolero venezolano. Por un lado, está este informe según el cual $18 durante el tercer trimestre de 2022 ha perdido Venezuela por barril de petróleo exportado debido a la caída del precio del petróleo venezolano de referencia, el crudo Merey, que se distancia del pico por encima de los $92 que presentó en junio, pero los ingresos por las exportaciones de petróleo en Venezuela en 9 meses del año están 67,8% por encima de lo percibido en el mismo periodo en el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que por el tema de la pandemia, la situación de paralización de la economía internacional, Venezuela había recibido menos ingresos por el tema petrolero. Sin embargo, este año ya está por encima del 67% de lo que recibió el año pasado. ¿En qué se traduce esto? Efectivamente, que la producción venezolana de barriles de crudo cayó 19.000 barriles diarios en septiembre, según la propia OPEP, basada en información del propio Ministerio de Energía. Pero esto le ha permitido a PDVSA, a pesar de esa caída del precio internacional y a pesar de la caída de la producción, le ha permitido ingresos al país por $11.500 millones, gracias al precio promedio que se cotiza a $80 por barril. Y uno dice, ¿será que con esta plata no le alcanza al régimen de facto para poder cumplirle a los venezolanos? ¿Será que no tiene plata para cumplirle a los venezolanos?
porque por muy golpeada que esté la industria petrolera y por muy lejano a los ingresos que tenía en un momento, que eran casi en el momento estelar del chavismo, 67.000 millones de dólares representaba al año el ingreso petrolero, la factura petrolera. Y a pesar de eso, miren cómo está Venezuela en la condición que está. Pero 11.500 millones de dólares, que es una cantidad muy inferior a la anterior, pero sin embargo es significativa, no le alcanza al gobierno para pagar las necesidades del pueblo venezolano y es una clara demostración de una incapacidad para poder responderle al país. Más de $20 por debajo del promedio de la OPEC presenta el promedio del crudo Merey venezolano, que es el precio de referencia. Por las propias características de pesado y extrapesado que tiene la mezcla venezolana, producto que también tiene descuentos que debe brindar la corporación para poder vender su producto. Pero vean esto también en materia de petróleo, la situación de aquellos que han querido asociarse con los gobiernos para la producción de petróleo. Aparentemente se van con las manos vacías. Los socios petroleros de PDVSA está permitiendo que en las empresas mixtas de la estatal petrolera se vayan vendiendo sus acciones a otros o devolviéndolas siempre y cuando renuncien al pago de deudas pendientes y dividendos impagos, según personas cercanas al asunto. Es decir, yo, socio de PDVSA, anuncio mi decisión de retirarme del mercado y PDVSA me dice, usted se puede ir, señor, pero lo único que le vamos a pedir es que no cobre lo que le debemos. Y uno dice, pero qué barbaridad, o sea, entraste, invertiste, asumiste riesgo y te vas con las manos vacías. 8 empresas extranjeras de las 44 mixtas que tenía PDVSA han transferido o cedido participaciones desde 2018. Otras 7 firmas más pequeñas ya no tienen presencia en Venezuela y 15 proyectos están inactivos, aunque sus socios técnicamente permanecen. Mostró un documento interno de la estatal visto por Reuters. Ninguna de esas participaciones es recuperable en valor de libro, dijo el ejecutivo petrolero cuya firma salió de Venezuela vendiendo sus activos a otra compañía el año pasado. Mucho menos puede ser socio aspirando que PDVSA reconozca los dividendos pendientes o la deuda comercial. Y por eso es que Chevron le dice a PDVSA, sí, nosotros nos metemos, pero vamos a tener el control operativo del negocio. Porque no es posible que tú te asocies con PDVSA y PDVSA al final te salga con un chorro de baba, como dicen en Colombia. Es decir, ni te paga lo que te debe, ni te reconoce los dividendos generados anteriormente y es la que maneja la plata. O sea, pésimo negocio para las asociaciones, para las empresas mixtas petroleras que hay en Venezuela. Hay un tema que de verdad siempre nos ha interesado y es el tema de las fechas y transparencia para las elecciones presidenciales. Eso por lo cual hoy protesta Guaidó y salió en marcha. Se manifiesta a través de este video. Vamos a verlo. Los venezolanos queremos progreso, paz y libertad. Queremos una solución. Han sido años de lucha, crisis, violencia y autoritarismo. Es el momento de pasar la página y darle espacio a la nueva Venezuela. El primer paso para reconstruir a Venezuela es tener una fecha. La fecha de la elección. Elecciones que permitan construir consensos y tomar decisiones fundamentales. Porque son mayoría los venezolanos capaces de asumir la construcción del futuro. Solo en democracia tendremos empleo, poder adquisitivo, reencuentro familiar. La solución de Venezuela pasa por una fecha para la elección. Nuestro mayor poder es defender y ejercer el voto. Bueno, es la fecha de las elecciones. Y fíjense que el Consejo Nacional Electoral ha permanecido en silencio frente a dos temas, dos exigencias fundamentales. El tema del voto de los venezolanos en el exterior, del cual no ha habido respuesta, a pesar de las solicitudes diversas hechas por factores de la oposición y sociedad civil.
y el otro lado, el tema de la fecha de las elecciones, que constitucionalmente deberían realizarse en el 2024, pero que Maduro ha tirado la línea de que se pudieran adelantar. Y se pudieran adelantar con o sin la participación del propio Maduro. Una situación entonces que también se está evaluando y seguramente tiene con los pelos bien parados a los directivos del Consejo Nacional Electoral porque estos juegan al son del chavismo. Bueno, por alguna razón yo no bailo con ella, dice el tema, y ahí está este tema del binomio de oro que suena bastante sabroso para animar este último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información, una información que es al margen de el carácter de este programa. Es la noticia confirmada ya que Elon Musk ha comprado Twitter. Afirma que lo hizo por el futuro de la civilización. Él considera que se debe garantizar el derecho a todos a opinar, a hablar, a exponer, a expresar sus criterios. Y esta compra viene con otras medidas como lo es el control de los bots y el control también de todas estas campañas de difamación que se hacen a través de esta red social. Si el señor Musk cumple con esto, es un duro golpe para la estrategia de regímenes como el venezolano, que ha construido ejércitos de bots para destruir la imagen pública de los ciudadanos, de ciudadanos que consideran sus adversarios. Así que si Mox cumple con lo que ha dicho, pues bienvenida sea esta compra de Twitter. Fíjense esto, el gobierno de los Estados Unidos sancionó las exportaciones de oro desde Nicaragua. Resulta que ahora Nicaragua se transformó en una potencia mundial de las exportaciones de oro. Pero ustedes saben de dónde viene ese oro. Sí, de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela y la dictadura de Nicaragua consiguieron la manera de triangular operación y de vender ese petróleo, ese oro como si fuese oro nicaragüense. Pero el gobierno de los Estados Unidos, que no es bobo en estos aspectos, entendió el negocio y sancionó a las empresas que están relacionadas al tema del oro y a varias familias nicaragüenses que se estaban enriqueciendo con el oro de sangre que extraen desde Venezuela. Otro país que está realizando estas operaciones es Turquía. Y otro país que está realizando operaciones de triangulación con otros productos venezolanos como el petróleo es Indonesia. Resulta que Indonesia también se transformó en una potencia de exportación de petróleo, pero ese petróleo es triangulado desde Venezuela. Y ahora con esta sanción aplicada a Nicaragua, pues se le cierra un grifo de exportación ilegal que tenía Venezuela. Se incluyó por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos una lista de sancionados, entre ellos la Dirección General de Minas de Nicaragua, y la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden otorga autoridad a este departamento para sancionar a otras personas vinculadas al sector oro en Nicaragua y prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense. Las exportaciones de oro de Nicaragua han tenido un inusitado crecimiento del 2018. Para el 2019, el Centro de Trámites de Exportaciones ubicaba el oro como el tercer rubro en importancia económica para el país. Y en 2020 el metal se había convertido en el principal producto de exportación de Nicaragua. Según lo afirmado por especialistas, los ingresos anuales de Nicaragua, producto de las exportaciones de oro, son de $1.000 millones. Entre enero y septiembre de este año ya han exportado oro por $708 millones. Una década de exportaciones de oro pasaron a duplicarse desde 5,4 toneladas métricas en el año 2010 a 11,7 toneladas métricas en el 2020, pero se asegura que mucho de ese oro es venezolano y que el gobierno de facto había conseguido la fórmula con sus amiguetes de Nicaragua de tramitar estas exportaciones de oro y limpiarlas, triangularlas. Y todos ganaban menos el pueblo venezolano, obviamente. Todos ganaban allá en Nicaragua, el régimen de Nicaragua y el régimen de acá gana
pero nunca gana el pueblo venezolano. Así que bueno, ahí está este tema de que Estados Unidos le ha puesto el ojo y ha cerrado esta posibilidad de exportación del régimen de facto. Bueno, el bus de la libertad, un alivio que el Foro Penal ha organizado para darle apoyo a los familiares de los presos políticos en nuestro país. Escuchemos, veamos en qué consiste este bus de la libertad. Sí, bueno, mi nombre es Gonzalo Ignacio Santomé, aquí estoy acompañando a los familiares de los presos políticos que están, en este caso, arbitrariamente detenidos aquí en Ramo Verde, y ya estamos llegando. Este es el bus de la libertad, un proyecto del Foro Penal que está dirigido a ayudar a los familiares de estos presos políticos que viven en zonas lejanas a llegar para acá, a llegar a esta zona, a este retén, a esta cárcel, a hacerle llegar a sus familiares comida, medicina, todo lo que necesiten para, dentro de lo malo, estar relativamente bien. Además, es una oportunidad de oro para ellos para visitar a estas personas y ofrecerles, más allá de los alimentos y las medicinas que necesitan, el cariño y el afecto de su familia. Aquí está. Nos sentimos muy agradecidos por todo el apoyo. Estamos en el bus de la libertad. Bueno, y vean ustedes que es muy doloroso para los familiares de los presos políticos, muchos de ellos en condición económica bastante precaria, poderse trasladar desde los sitios en donde viven hasta el recinto penal. Y esto, pues, lo que está haciendo Foro Penal es de verdad extraordinario, porque le está dando la oportunidad a las familias de poder verse, de poder dar una palabra de aliento, de poderse encontrar, de poder recibir la visita. Lo peor para un preso, además, obviamente, de la detención, es el hecho de sentir que nadie se preocupa por ellos en el exterior. Y obviamente, pues, este trabajo de Foro Penal busca vencer esa barrera psicológica, esa tristeza psicológica que a veces acompaña al preso político venezolano. Con este reporte cerramos nuestra edición meridiana. Como siempre, hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Y obviamente los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, Siempre Venezuela Radio, y también en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, además de nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Obviamente nuestra señal en Facebook Live queda permanente. Usted puede ver nuevamente esta edición si hay algún tema que le haya interesado más que otro, y también puede tener la posibilidad de ver todo el programa si usted lo quiere observar de nuevo o clarificar algún aspecto de nuevo. Esto ha sido un trabajo en equipo, no es uno solo, es un trabajo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y este es su servidor, Alan Peralta, conjuntamente con nuestra red de corresponsales en Colombia y en Venezuela para llevarles a ustedes la mejor información. Nos despedimos hasta la tarde. Recuerden nuestra próxima edición a las 4 horas de Colombia. Un abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.